Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Sánchez, soy el director del MBA de la Universidad del Desarrollo y les damos gracias por estar hoy día en la mañana para la presentación de nuestra segundo webinar de MBA UDD del profesor Andrés Pumarino con el tema aspectos claves de la nueva ley de trabajo. Estamos muy felices en el MBA de realizar este tipo de webinars porque si bien tienen conocimiento, tienen desarrollo de diferentes áreas que a ustedes les pueden interesar en su quehacer profesional o de emprendimiento, también tienen un aspecto práctico. Y es por eso que cada uno de los invitados, cada una de las semanas, desarrollan cada uno de sus temas desde un punto de vista práctico y que les pueda ser útil. Andrés es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en gestión de negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. También tiene un posgrado en Administración y Tecnología en la Universidad Oberta de Cataluña, España. Andrés también es profesor de nuestro MBA en el ramo de aspectos legales para nuevos negocios. Y estamos muy felices de tenerte hoy día, Andrés, para que nos puedas contar mucho más acerca de los aspectos legales de la nueva ley de trabajo. Es algo muy relevante, muy importante para el desarrollo de las empresas hoy en día. Así que, sin más que agregar, Andrés, te dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes y con cada uno de los quienes ven y escuchan. Efectivamente, el tema del teletrabajo es un tema que llegó para quedarse y es un tema que nos va a traer un conjunto de beneficios que hay que entrar a conocer en este marco normativo. Quiero contar algunas normas básicas, digamos, de todo webinars. Voy a tratar de ir exponiendo a lo largo de esta sesión las presentaciones. Voy a ir preguntando si es que alguien tiene alguna duda o consulta, que la pueden hacer a través del chat. Pueden enviar sus preguntas para responderlas o si quieren hacer algún alcance o algún comentario. Les pido, por lo tanto, también como normas básicas de conversación, mantener sus micrófonos apagados para evitar cualquier alteración, ruido que se pudiera generar mientras estamos en la conversación. Tengan cuidado con sus cámaras también, es un tema que a veces no tenemos la costumbre de estar pensando que tenemos presente esta cámara activada. Y las preguntas, como les decía, a través del chat para ir respondiéndolas, o también consultas o aclaraciones que ustedes quieran hacer. Sin mediar más tiempo, vamos entonces durante estos minutos. La idea es que sean unos 20 a 30 minutos de presentación máximo para luego dejar gran parte del otro tiempo, los otros 30 minutos de preguntas. Lo que vamos a ver a lo largo de esta modificación de la ley 21.220 son presentaciones y propuestas que están hoy en desarrollo. La ley prácticamente entró en vigencia el 1 de abril, pero que nos trae un conjunto de casuística que las empresas tienen que comenzar ya a prepararse para este entorno. Por lo tanto, lo que vamos a ver es lo que está en la ley, pero también tenemos que ir evaluando algunas casuísticas que se nos van a ir presentando. Hace unos días atrás apareció esta portada, este reportaje en el diario Financiero, en virtud de la crisis sanitaria, pero el teletrabajo ya venía operando producto de la crisis social del año pasado. Teníamos, por lo tanto, ciertas condiciones de operaciones bajo un entorno normativo que no era el que tenemos hoy ya con la entrada en vigencia. Desde el año 2001, que se produjo la primera incorporación del concepto de teletrabajo o trabajo utilizando medios tecnológicos e informáticos en el Código del Trabajo, comenzaron las primeras aplicaciones en el derecho laboral sobre teletrabajo. Es un tema que ha ido desarrollándose lentamente en nuestro país, a diferencia de otros países desarrollados, donde esta instancia ya venía considerándose y consolidándose. Yo recuerdo que por allá el año 2004, mientras estaba estudiando en Barcelona, toda la universidad donde yo estudiaba hacía teletrabajo un día a la semana en virtud de negociaciones colectivas que tenían los profesores administrativos con la universidad y iban definiendo días de trabajo. Nosotros nos demoramos en llegar a la modalidad de teletrabajo, pero impuesta. Leyendo las últimas encuestas que aparecen en algún reportaje como el que apareció esta semana, prácticamente 50 y algo por ciento, 52% de las empresas en Chile se vieron obligadas a implementar teletrabajo, número que creo que podría ser incluso superior. Entonces, en este contexto de este entorno, Chile necesitaba tener una norma que regulara y diera certezas de cómo se tenía que implementar el teletrabajo. Sobre eso, hay que intentar
entender también algunas consideraciones generales que quiero compartir con ustedes. Cuando vemos esta lámina resumen desde el punto de vista de las consideraciones que tenemos que tener al minuto de trabajar, no basta solamente que haya un trabajador y una empresa, requerimos un conjunto de elementos básicos: conexión de internet, equipos, el acceso de clave remota, manuales para usuario eventualmente, sistemas de acceso de clave particular, webcam, en fin, firma de documentos a través de firma electrónica. Es otra variable desde el punto de vista técnico que tenemos que considerar. Dentro de lo que es la cultura del trabajo remoto, es algo que va a haber que trabajar. Y como vamos a ver más adelante, la ley contempla y incluso pide que haya capacitación por parte de la empresa hacia los trabajadores. La cultura del trabajo no es algo que va a ser inmediata. Ustedes creen que a lo mejor en 5 días, 6 días, hoy no hemos visto a la fuerza con el implementar teletrabajo, pero por regla general implementar una cultura o generar un cambio son meses dentro de una organización el cómo trabajar. Además, tenemos que ser capaces de trabajar en equipo, hay que tener herramientas digitales, competencias digitales, muchas variables que hay que considerar. Y en esa mirada nos lleva desde la perspectiva de que hay beneficios para el trabajador, como vamos a ver en la ley, también vamos a ver más adelante algunas ventajas desde el punto de vista de la distribución de horarios. Hay mayor productividad, es un tema que hay que empezar a medir, porque si no podemos, si no se mide, no vamos a poder gestionar luego el ámbito que se hace a través del teletrabajo. Desde el punto de vista de los riesgos, aquí me quiero detener un poco desde el punto de vista de que la ley de teletrabajo, la reforma, no contempla aspectos de ciberseguridad, por ejemplo. El último mes, en el mes de marzo, la PDI, en su informe de delitos y cibercrimen, anunció de que habían aumentado casi un 20% las fraudes por Internet. Y eso significa que muchas personas están comenzando a abrir correos electrónicos que no saben leerlos porque traen attach un malware o le lleva un link con algún riesgo, o desde el punto de vista de que sus habilidades para identificar sitios web no están desarrolladas y por lo tanto esas competencias hay que comenzar a trabajar. El manejarse correctamente en redes sociales no significa que todas las personas tengan competencias digitales. Las competencias digitales las estoy entendiendo en la mirada de saber distinguir lo principal de lo accesorio, lo verdadero de lo falso, aspectos básicos en datos y protección de datos o seguridad de las personas, respeto del derecho de autor, no porque las Internet puedo tomar una foto y utilizarla donde yo quiera. Hay derechos de autor que están involucrados. En fin, el concepto de competencias digitales es algo que se viene trabajando en Europa desde el 2002 aproximadamente hasta la fecha y se ha ido formando a los chicos y chicas en los estudios de posgrado, de pregrado también, y también ahora en educación primaria y secundaria. Y eso es un tema que tenemos que avanzar en entregarles herramientas también a nuestros trabajadores que van a comenzar a desarrollar y a trabajar a través de esta modalidad. Bien, si entramos entonces a analizar lo que nuestra ley, que entró en vigencia el 1 de abril de 2020, hace poquitas semanas solamente, nos lleva a que, en primer lugar, esta ley trae trabajo. Así que el primer consejo que les puedo dar es tomen lápiz y papel y comiencen a anotar las obligaciones que va a traer esta ley. Ya en esta lámina nos dice la primera obligación. La ley entra en vigencia el 1 de abril y las empresas van a tener un plazo de 3 meses contado de la entrada en vigencia para ajustar los contratos de trabajo de sus trabajadores que estén desarrollando modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Por lo tanto, la primera tarea que hay que hacer es empezar a contar el plazo que tienen en sus empresas para ajustarse a este plazo que es de 3 meses. Ya se nos está yendo casi abril, estamos en la segunda quincena prácticamente, y vamos, por lo tanto, entrando a un mes menos para poder ajustar los contratos de trabajo a este entorno. Primera obligación que trae esta ley. Esta ley lo que hizo fue incorporar varias modificaciones dentro de un artículo, que es el artículo 152, a través de letras, que está desde la letra G en adelante, por eso esta extraña clasificación de técnica legislativa a dar del artículo 152, cuater, letra G, pero lo que hace es incorporarla dentro de este capítulo nuevo, que es el capítulo nuevo del trabajo a distancia y teletrabajo, y entra entonces a definir el teletrabajo como
los servicios prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones. Si tales servicios deben reportarse mediante esos medios. Por lo tanto, yo creo que es más la regla general. Sin embargo, también hay trabajo a distancia que se puede dar offline y por lo tanto no conectado. Y es un trabajo que se puede hacer desde el domicilio u otro lugar, incluso fuera de los establecimientos o instalaciones de la misma empresa. Entonces, entendiendo que el teletrabajo es aquel que está asociado a medios informáticos o de telecomunicación, es en ese contexto que hay que tener presente esta distinción. Hay medios y a través de ellos desarrollo el trabajo hacia mi empleador. Bueno, una de las consideraciones que hay que tomar a cuenta dice relación, bueno, ¿y cuál va a ser el lugar donde voy a prestar los servicios en esta condición entonces? La norma, en este caso la letra H, viene a decir, mira, puede ser el domicilio del trabajador, sí, puede ser otro sitio perfectamente acordado entre mutuas partes, entre el empleador y el trabajador. Eso significa que entró a definir, bueno, dónde voy a querer trabajar. Aquí hay una libre elección en caso que los servicios por su naturaleza puedan darse de distintos lugares. Y no se va a considerar trabajo a distancia o teletrabajo si estos se prestan en lugares que sean designados y habilitados, son dos palabras, designado y habilitado. Es decir, yo digo que va a ser ese lugar y además te pongo un escritorio, un computador y una máquina ahí a trabajar por el empleador, aun cuando están fuera de las dependencias de la empresa. Entonces, en ese caso se entendería que hay hablando de teletrabajo, porque es un lugar que el empleador le está definiendo al trabajador. Ojo con esta forma y con esta norma, que ahí el código del trabajo con esta modificación lo incorpora expresamente en la letra H. Es el lugar donde se prestarán los servicios. Lo importante de esta norma es que no se considera trabajo a distancia entonces si el trabajador presta servicio en lugares designados y habilitados por el trabajador. Otra nota que hay que considerar. Avancemos. La letra I. Los requisitos. Bueno, si yo quiero entrar a hacer teletrabajo, ¿cuáles son los requisitos que vamos a tener que tener dentro de esta condición? Bueno, desde el punto de vista, primero que hay que considerar que esta relación, esta modalidad de trabajo a distancia, puede ser definida, acordada, con posterioridad al inicio de la relación laboral. Entonces, cuando las partes van a poder unilateralmente, en este caso, cualquiera de las partes va a poder volver a la condición anterior. Es decir, si estamos hoy teletrabajando, como gran mayoría del país, la gran mayoría, y hoy el anexo de contrato se nos hace, el anexo de contrato para hacer teletrabajo, vamos a poder volver a la modalidad presencial con ese empleador con una anticipación, avisándole anticipadamente, con 30 días. O al revés, podríamos estar en el mundo presencial y pasar al mundo de teletrabajo, avisando con 30 días de que queremos desempeñar una función por esa vía de teletrabajo. Esto es algo novedoso, de flexibilidad también laboral, creo que se ajusta al entorno del siglo XXI, en que nos va a permitir a las partes poder trabajar desde una manera remota, dependiendo de ciertas circunstancias. Ahora, esta condición de este pacto puede ser temporal, por un periodo de tiempo determinado, o incluso podría ser indefinido, que yo esté realizando teletrabajo. Entonces, ojo con esa perspectiva, que también es una facultad que la ley la contempla. Entonces, siempre va a ser necesario, eso sí, considerar que aquí requiere un acuerdo. Y cuando use la voz acuerdo de las partes a lo largo de esta presentación, entiendan bien que tiene que haber un documento por escrito. La empresa debe resguardarse, tiene que dejar por escrito las condiciones para adaptarse a esta modalidad. O sea, esto es un anexo de contrato del trabajador y se incorpora en la carpeta del trabajador. Así que los equipos de recursos humanos tienen que estar ajustados a esta norma y estar muy atentos para adecuar las carpetas de sus trabajadores, ya sean electrónicas o digitales. La jornada, pues bien, otra de las novedades que se incorporan es que la modalidad de este trabajo podrá ser todo o parte. Jornada completa. Podríamos en este contexto considerar entonces este establecimiento a nivel de que la empresa lo va a poder definir o acordar. Y en el trabajo, los elementos que se van a considerar van a ser de acuerdo a la modalidad que se vaya a adoptar.
si la naturaleza de las funciones del trabajador a distancia lo permite, se van a poder pactar libremente la jornada de trabajo de acuerdo a las necesidades. Entonces, hay que considerar fundamentalmente estas reglas de este trabajo total o parcial, al menos de implementar mecanismo disponibilidad ojo aquí, la obligación como fidedigno de registro de cumplimiento de jornada de trabajo a distancia, conforme a lo prescribe el Código del Trabajo. Gran desafío van a tener las empresas. ¿Cómo implementamos un sistema de registro a distancia? ¿Será a través de un huellero digital? ¿Será a través de algún sistema del portal y me inscribo? Ese va a ser un gran tema. Y por lo tanto, ojo en esa consideración. Por lo tanto, dentro de este artículo 152, les comento que tienen que tener muy presente la letra J, en que, vuelvo a repetir, la modalidad pactada podrá abarcar entonces todo o parte del teletrabajo, de la variable también en que el empleador, cuando corresponda, tiene que implementar a costo del empleador, repito, deberá implementar o a su costo un mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de la jornada de trabajo a distancia. Esto significa que tenemos que entrar a definir un sistema, puede ser biométrico o puede ser a través de un portal de registro o a través de una clave única de acceso, y eso va a significar implementar algún mecanismo de firma. Así que les vuelvo a repetir lo que estoy indicando para los que me estaban haciendo referencia, en que esta jornada de trabajo puede ser total o parcial, ¿sí? Así que, como bien se lo he comentado, lo más importante es el entrar a definir el mecanismo de asistencia, cómo vamos a marcar esta asistencia a nivel del teletrabajo. Y eso, por lo tanto, no es costo del trabajador, esto tiene que ser implementado por la empresa. La empresa es la que va a tener que entrar a implementar un registro de asistencia, ¿vale? Seguimos entonces, si es que alguien tiene alguna duda, alguna consulta hasta por acá, si alguien quiere alguna aclaración, hago la pregunta a través del chat, eh, para quien quiera tenga alguna duda o quiera aclarar algo. Eh, por lo menos lo que es el punto, a repetir el último punto, sí, dale Juan Carlos. El sistema de registro. A ver, en esto la Dirección del Trabajo ha establecido varios mecanismos, así que ya están previamente definidos. De hecho, los sistemas de registro de la Dirección del Trabajo están definidos desde la década del 30. Partió por allá los famosos libros de asistencia y hoy se pueden establecer a través de mecanismos electrónicos que ya han sido autorizados previamente. Muy bien, Carolina, te estás adelantando. Vengo en la siguiente lámina, vamos a hablar del artículo 22 en este caso. ¿Cómo se debe notificar si quiero cambiar el sistema presencial de teletrabajo? Pues bien, por un acto formal. Así que en este caso, yo le debo enviar una comunicación por escrito a mi empleador, de esta necesidad de adecuarme al sistema presencial o pasarme a teletrabajo o viceversa. Debe ser por escrito, no basta solamente que sea verbal, porque en este caso es resguardar también por los intereses de la empresa y desde el punto de vista del resguardo que quede registro de esa petición para cumplir el plazo de 30 días. Lo tienes que hacer 30 días ese acto formal de comunicación por escrito. No es necesario ante notario. No, Juan Carlos. No es necesario. Solamente es un acto formal. Cuando digo formal, expreso, puede ser a través de una comunicación en papel o electrónica. ¿Alguna otra duda o consulta? No es carta certificada. No se ha pedido que sea a través de una carta certificada. ¿Puedes volver a trabajar físicamente por decisión lateral? Sí, eso vas a tener que informarlo previamente, Fabián, a tu empleador con 30 días de anticipación con tanto esta nueva ley. De hecho, las empresas están hoy ajustándose, porque como les dije al principio, esta ley, las empresas tienen 3 meses para ajustarse y abril ya está pasando. Dígame, Yesenia.
Bueno, bueno, en este minuto, desde el punto de vista de la de desvinculación en modalidad de teletrabajo, no ha sido modernizado el proceso, en esto se ha mantenido tal cual se mantiene hoy la regla general. Es decir, tengo que notificar al trabajador a través de la carta fundada con los motivos de la desvinculación y luego se procede al finiquito firmado ante notario. La discusión de la implementación del finiquito electrónico está hoy en conversaciones, análisis, porque Chile creo que tiene que pasar hoy a digitalizar este proceso en materia laboral. El contrato de trabajo podría ser firmado electrónicamente, sí, el finiquito hoy se firma ante notario y creo que podríamos hacerlo vía electrónica en algún minuto, pero estamos al debe todavía para que el finiquito sea firmado electrónicamente. Eso requiere de una adecuación a la ley para que se ajuste electrónicamente. La notaría virtual, sí, también deberían implementarse las notarías virtuales, pero es un tema que todavía los notarios no han utilizado, utilizan firma electrónica, pero no con la masividad que uno espera y tenemos que ajustar todavía. Hay una reforma en el Congreso en que se está discutiendo el desnotarizar, entre comillas, uso la palabra, a eh, los actos que se hacen con notarios. Todavía falta todavía por ajustarse, no, nos queda algo por trabajar. María Ignacia pregunta, los anexos tienen 3 meses para hacerlo, pero los cambios de asistencia, implementación tecnológica, ¿tiene plazo? Sí, eso significa que tengo que hacerlo dentro de la implementación de la ley, es en esos 3 meses, María Ignacia. Tengo 3 meses para poder ajustarme a todo lo que esta norma trae. De hecho, es un artículo transitorio que la ley trae y dice, y le obliga a la empresa, a las organizaciones, a las instituciones que se ajusten en este plazo de 3 meses. Y eso significa la implementación tecnológica, el definir cómo va a ser el sistema de asistencia, el informar a la dirección del trabajo qué asistencia van a tener. Como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, se van a encontrar también de que van a haber obligaciones de informar a la dirección del trabajo los contratos de personas que estén teletrabajando. Lo vamos a ver a continuación. Si la empresa por seguridad de sus trabajadores decidió trabajar desde su casa solo por el periodo de pandemia, igual debería ser, sí, la ley ya entró en vigencia, así que sí o sí hay que hacer ese anexo de contrato y en este caso es un anexo de contrato de teletrabajo temporal por un tiempo que tendrá que definir la empresa. La condición podría ser mientras dure la pandemia, pero no tenemos certeza de cuánto dure la pandemia, no podemos aún entrar a calificar un plazo de 3, 9 o 10 meses. Hay que entrar habría que indicar ese plazo por parte de la empresa, no sujeto a una condición, tiene que ser un plazo, serán 9 meses, 10 meses, tendrá que ser un plazo de término correspondiente. Eso se debería indicarte a través de anexo. Y se debe cumplir todas las mismas condiciones que indica la ley, aunque sea temporal, efectivamente. Eso lo vamos a ver a condiciones y se deben cumplir esas condiciones. Veo que algunas se están repitiendo, voy a avanzar un poco para que podamos aprovechar el tiempo. Porque todavía nos quedan algunos temas, la ley trae varias otras variables. Alguien me preguntaba del artículo 22, me quiero hacer referencia al artículo 22. Las partes van a poder acordar que el trabajador quede excluido de la limitación de la jornada del artículo 22, debiendo el empleador respetar, eso sí, el derecho de desconexión. Entonces, por lo tanto, todo lo que cambio que quiera hacerse, tiene que hacerse desde ahora. Los 3 meses, la actualización de los anexos de contrato, el plazo comenzó a correr a partir del día 1 de abril. Así que tienen que hacer los anexos ya. Por eso les dije, la primera tarea es ya. Ahora hay que empezar a escriturar los anexos correspondientes. Ahí me estaban preguntando respecto de ese mismo alcance. Así que si teníamos trabajadores que queremos que estén bajo el artículo 22, pues bien, vamos a tener que también establecer ese anexo correspondiente. Ahora, las partes se van a poder acordar entonces. Sin embargo, la ley dice que se presumirá que el trabajador está afecto a la jornada ordinaria de trabajo cuando el empleador ejerce alguna función de supervisión o control respecto a las labores. Si comenzamos a darle funciones, tareas, como si lo tuviéramos sentado al lado nuestro a este trabajador, se presume que el trabajador está en jornada ordinaria de trabajo y por lo tanto no estaría cubierto por el artículo 22. A ver, entiendan que un trabajador adscrito al artículo 22 no tiene que estar firmando registro de asistencia. Ojo, no debe firmar registro de asistencia. Pero si de los hechos se demuestra, y aquí el peso de la prueba
Es decir, yo no le di labores de supervisión, no tuve labores de supervisión, no estuve haciendo control con el trabajador. La empresa tiene que acreditarlo. Pero si no lo logra acreditar, se va a entender de que estuvo a jornada ordinaria ese trabajador y por lo tanto la obligación, le pesa la obligación de la firma, de la asistencia, todas las condiciones que trae esa imposición. Así que ojo con cómo se implementa el teletrabajo en las organizaciones. Esto requiere que se comience a masticar y a conversar prontamente para dar las instrucciones dentro de la organización. Una condición atractiva que trae la ley nueva es que hay una combinación de los tiempos de trabajo de forma presencial. ¿Qué significa esto? En que las partes van a poder hacer una combinación de los tiempos, optar, por lo tanto, comunicando la alternativa que se coja, a lo menos con una semana de anticipación inclusive, que podríamos nosotros estar informando que una parte va a ser teletrabajo y otra parte va a ser trabajo presencial. Aquí hay una combinación muy interesante de flexibilidad que se otorga por parte de la ley desde el punto de vista de las operaciones. Avancemos, desde el punto de vista de la jornada. Dentro de la jornada, quiero que sepan y que tengan claridad, y por eso lo puse en una lámina aparte, en que existe el derecho a desconexión. ¿Qué significa esto? En que si bien los trabajadores que estaban adscritos al artículo 22, las partes van a poder acordar que quede excluido de la limitación de trabajo a los trabajadores del artículo 22. Pero, tratándose de trabajadores a distancia también, que distribuyen su horario libremente o trabajadores excluidos de la limitación de la jornada de trabajo, aquí el empleador deberá respetar el derecho a desconexión, garantizando, por lo tanto, un tiempo de desconexión de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Ojo con este alcance. Ojo, ojo aquí. En el sector público, este tema ya opera en que no se pueden dar instrucciones a través de WhatsApp o a través de correos electrónicos fuera de la jornada de trabajo, pero en el sector privado tenemos la primera limitación que aparece expresamente en el Código de Trabajo, expresamente. El tiempo de desconexión deberá ser de al menos 12 horas continuas. Y eso significa que los trabajadores no están obligados a responder esos correos que te manda el empleador el día domingo en la noche o que lo manda un día de vacaciones. No están obligados los trabajadores a responder ese alcance. Entonces, ese correo lo van a tener que responder en el horario correspondiente. O si alguien que tiene alguna duda, uh, ¿esta ley aplica al sector público? No, esta ley aplica al sector privado, solo al sector privado. Sin embargo, no me extraña, y de hecho ya hay algunos ya que están solicitando que haya un pronunciamiento y haya una modificación al estatuto administrativo para entrar a regular también las operaciones que se realizan en el sector público. Ahí estamos al debe en el Estado, por lo tanto, es un tema que se va a venir, deberá venir porque no solamente la Contraloría ha dado algunas instrucciones, se requiere una mayor profundidad y una modificación al estatuto administrativo. Recuerden que los funcionarios del sector público se regulan por el estatuto administrativo y los trabajadores del sector privado a través del Código de Trabajo. Bueno, ojo con este derecho a desconexión, me pongo algunas hipótesis. ¿Le puedo mandar un WhatsApp a mi trabajador? Sí, le vas a poder mandar el WhatsApp al trabajador, le podrás dar una instrucción, pero el trabajador no tiene la obligación de responderte inmediatamente hasta el día hábil siguiente o al minuto que comienzan a correr las horas correspondientes. ¿Vale? Ahora, alguien me preguntaba, ¿las estipulaciones del contrato o anexo? Bien, ya tenemos que entrar a trabajar y así que tenemos 3 meses y se nos está yendo abril. Hay que establecer las estipulaciones previstas entonces, además de lo que se debe llevar un contrato de trabajo y por lo tanto indicar expresamente si se ha acordado una modalidad parcial, y aquí hay que, si es parcial, hay que indicar la forma en la cual va a haber combinación, es decir, parte presencial y parte trabajando o teletrabajando o trabajo a distancia. 2, también tenemos que indicar el lugar, como lo hemos dicho anteriormente, donde se prestan los servicios, salvo que las partes hayan acordado, bueno, en este caso elegir libremente, y hay que expresarla dónde vamos a tener entonces la prestación de estos servicios. Esas son condiciones bases que debe establecer el anexo de contrato de trabajo y por lo tanto tenemos que ir complementándolo y estas
son las estipulaciones que hay que hacer ahora, en estos 3 meses, contados del 1 de abril. Indicación expresa de las partes acordadas la modalidad, el lugar o lugares que se prestarán, el periodo de duración del trabajo a distancia. Y por lo tanto puede ser indefinido, sí. Podríamos entrar a definir un periodo de duración indefinido. Por lo tanto, o puede ser determinado, como alguien me preguntó. Ahora, no una condición, la indeterminación no puede ser mientras dure la pandemia. No, yo creo que en esta condición es difícil tener la certeza cuánto va a ser el tiempo que dure la pandemia. Tenemos que entrar a definir que podríamos decir será hasta el 1 de diciembre del 2020. La empresa tiene que definir un plazo. Y esa es la condición, la exigencia que va a tener en este minuto. Yo creo que aquí también en algún minuto la Dirección del Trabajo se va a tener que pronunciar en algún dictamen cuál va a ser este plazo, porque la pandemia está declarada todavía por la Organización Mundial de la Salud y también aquí con la ley chilena a través del Ministerio de Salud y el estado de excepción correspondiente, de excepción constitucional. Así que estamos todavía bajo esta crisis. Otro elemento que debe tener el anexo al contrato de trabajo, los mecanismos de supervisión o control. ¿Cómo vamos a revisar los trabajos que está realizando este teletrabajador en el evento de que obviamente no está adscrito al artículo 22? Si no está al artículo 22, por lo tanto, es un tema que hay que considerar bien, qué variables de control vamos a tener sobre este trabajador. Ahora, circunstancias para acordar con el trabajador a distancias, bueno, la distribución de esta misma jornada, y eso va a obligar en que se podrá acordar el trabajo a distancia y se podrá distribuir esa jornada en una variable, el horario que mejor se adapte a las necesidades o que el teletrabajador se encuentre excluido de esta limitación. Me pregunta Victoria, ¿y el empleador le puede exigir al trabajador volver en forma presencial antes del plazo estipulado en el anexo? A ver, eso va a requerir un acuerdo de voluntad, porque ya se firmó un anexo, y por lo tanto, ese anexo va a tener que ser modificado con otro anexo de contrato, en que el empleador pueda exigir una modificación al plazo definido o identificado en el anexo primero, porque la ley no puso un límite. Puedo ir y puedo volver, pero va a tener que ser modificado siempre a través de un anexo. Siempre vamos a tener que escriturar. La empresa no, se arriesga si no lo hace por escrito. El riesgo, ¿cuál es? Que le puedan cursar alguna multa. Recuerde que el peso de la prueba en materia laboral siempre es de la empresa, no del trabajador. Eh, Siguiendo con las estipulaciones, también es importante considerar el tiempo de desconexión. Ojo, hay que considerarlo dentro del anexo de contrato. Esto no se nos puede ir y que debe estar estipulado esa desconexión que hablamos hace unos minutos. En este tema, Carolina, que me está preguntando, si el plazo estipulado es menor al del término de la pandemia, ¿se puede extender? Sí, yo creo que en esta condición es lógico que, y eso va a ser una variable razonable, que no es, que ese plazo obviamente que se definió y aún la pandemia persiste, se puede ampliar perfectamente. No hay ninguna restricción porque obviamente van a estar vigentes normas sanitarias. Eh, ¿Todos los nuevos contratos deben incluir esta modalidad? Bueno, lo que pasa es que la ley definió un plazo de 3 meses para todos aquellos que están hoy haciendo teletrabajo. Por lo tanto, él es el empleador, no todos los contratos, para aquellos trabajos que estén en las condiciones escritas de teletrabajo. Y por lo tanto, si estoy haciendo teletrabajo hoy, no tengo ningún anexo, la empresa tiene la obligación de ajustar los contratos de trabajo a este entorno nuevo, porque la ley ya entró en vigencia el 1 de abril. Por ejemplo, el próximo año también únicamente voy a poder optar por el teletrabajo. Eso vas a tener que negociarlo con tu empleador. Sí, Jaime, vas a poder eventualmente negociar con tu empleador el poder teletrabajar. Y aquí hay una contraparte con la cual tendrás que negociar y va a establecer algún mecanismo y hay que definir los criterios que las empresas van a comenzar a exigir. Porque puede, o efectivamente yo pedirle teletrabajar, puedo pedir ir a trabajar, teletrabajar con mi empleador y obviamente está en una condición de poder aceptar esta variable. Y van a tener también que evaluarse algunas consideraciones por parte de la empresa. Hay consideraciones tan importantes como lo que viene en la norma siguiente. Eh, y eso hay que considerarlo, ojo, relevante, porque todos los equipos, todas las herramientas, la conexión a Internet es de costo de la empresa.
todo es de costo de la empresa. Eso es muy importante. Por eso es importante que también hoy las empresas van a tener que cuantificar este contexto, este entorno. Vamos a ver, oye, a ver, me sale, vamos a ver una situación. Además hay que considerar los arriendos de oficina, los gastos de locomoción se van a pagar. Mm, no incluye, no son renta, ojo, no son remuneraciones los bonos o pago de movilización, no es remuneración. Así que los bonos de remuneración no están o podrían ser modificados o quitados, digamos, en los anexos de trabajo para los trabajadores nuevos desde el punto de vista de anexos de movilización. Ojo, eso sí que vamos a ver más adelante, y obviamente no es, porque no es renta, no es remuneración. Dentro de la definición del Código de Trabajo no es remuneración. Y ojo también desde el punto de vista de los... Eso sí, hay una norma, en lo que vamos a ver unos minutos más adelante, en que si al trabajador lo hacemos venir a la empresa tiene que pagar esos gastos. La empresa debe pagar esos gastos si es que hay traslados. Así que la colación y locomoción no es renta, salvo que hagamos venir al trabajador a la empresa o a otro lugar que queramos que asista. En ese evento la empresa se tiene que hacer cargo de esos gastos. ¿Ya? Por lo tanto, ojo que los costos de operación, de funcionamiento, todo lo que son la reparación, la conectividad de Internet, son de la empresa, deben ser de cargo de la empresa. El entregar el notebook, el equipo, es de la empresa. Si los trabajadores están trabajando en su casa, ¿debo considerar algún bono por uso de costos de funcionamiento? Sí, vas a tener que entrar a evaluar ese bono y vas a ver, eso está considerado dentro del artículo 152, letra L. Vas a tener que entrar a evaluar cómo le vas a pagar. Equivalente al desgaste de la herramienta, bueno, hay que ver una situación de depreciación, porque tú le entregaste el notebook o le entregaste el equipo, hay que ver si es de la empresa, hay que ver la depreciación normal o acelerada según corresponda. Por lo tanto, eventualmente vas a tener que hacerte cargo también de esa conectividad del equipo. Vas a tener que también, no está aquí dicho en la ley, pero ojo con las licencias de software. ¿Esto quiere decir, si yo mi servicio de Internet debería pagar por ello? Sí, así es, Juan Carlos. Así es. La respuesta es sí. Está expresamente en la norma. La empresa además tiene que proveerte las licencias de software. Bueno, si trabajan con un sistema de software en la nube, bueno, tendrás que darte los accesos para que puedas tener las herramientas allí disponibles. Si tienes acceso a herramientas, al ERP de la empresa, tienes que tener la licencia correspondiente. La empresa debiera proporcionarte la VPN de acceso remoto, digamos la clave de acceso remoto para conectarte a la red. Ojo con esas variables que tiene que estar, todo ese ámbito de trabajo tiene que estar considerado. La norma lo dice expresamente, por eso insisto en la letra L, ¿vale? Yo sé que esto puede generar como ruido, pero la ley lo viene a decir expresamente en el artículo del 152, letra L. Desgaste de mi equipo en el caso que el empleador no lo proporcione. Aquí hay un tema. El tema, la pregunta, precisando la pregunta tuya, es que si el equipo no ha sido proporcionado por la empresa. Bueno, si el equipo no ha sido proporcionado por la empresa y estás hoy en esta transición, la empresa debería proporcionarte el equipo. Porque recuerden, la ley opera con efectos futuros, no con efectos pasados, no efectos retroactivos. Así que la ley entra a vigencia el 1 de abril hacia adelante. Por lo tanto, desde el 1 de abril, la empresa, si estás teletrabajando, debería entregarte la empresa un equipo. La empresa a partir del 1 de abril. Y por lo tanto, técnicamente estaría hoy rigiéndote la ley desde el 1 de abril, que me preguntaba si el desgaste de mi equipo. Así que tengo que tener presente de que la norma entró en vigencia el 1 de abril, así que esa depreciación será desde el 1 de abril a la fecha, desde el punto de vista de la operación. Ojo que estamos viendo que hay muchas cosas que inclusive vamos a tener que verlas con efectos tributarios a nivel del Servicio de Impuestos Internos y algún pronunciamiento también tendrá que haber a través de la Dirección del Trabajo. Hay muchas cosas que estamos viendo y la casuística nos va a ir llevando que van a tener que ser resueltos por Dirección del Trabajo y eventualmente en algunos casos a nivel de tribunales. Sí, voy a llegar ahí, Jaime, en un minuto. Por favor, voy en el orden de la ley y efectivamente la ley lo trata los accidentes relacionados. Voy a llegar ahí en un minuto. Avancemos. Condiciones específicas, y cuando hablo de las condiciones específicas de seguridad, eso es lo que me estaba preguntando Jaime, respecto a la salud. Aquí quiero que tengan claro que van a ser regulados de acuerdo a un reglamento
que va a ser dictado y tiene que ser dictado en un plazo de 30 días contado del 1 de abril. Así que esperamos que el Ministerio del Trabajo, en este plazo que termina, digamos, el 30 de abril, lo dicte. Así que hay que estar atentos, Jaime, a esa nueva exigencia. Por lo pronto, la ley ha definido que si las partes estipulan que se trabaja del domicilio del trabajador u otro lugar, el empleador tiene la tarea de comunicar al trabajador las condiciones de seguridad. Primero, obligación del empleador. Oiga, usted fíjese de que su equipo esté conectado, que no haya problemas de electricidad, que haya un buen enchufe. Y además, esto se tiene que ajustar al reglamento que esperemos que dicte el Ministerio del Trabajo, ojalá 30 de abril, que debiera salir esa norma, esperemos. Además, dentro de estas condiciones específicas de seguridad, vienen a tomar rol relevante las mutuales. Las mutuales tienen la tarea de también asumir la obligación de pronunciarse y comenzar a dar indicaciones. Es más, la norma en el artículo en el 152 de la letra M, habla de que las mismas mutuales, los mismos organismos administradores del seguro de accidente del trabajo, las mutuales, previa autorización del trabajador, van a poder acceder al lugar donde está teletrabajando y por lo tanto informar si ese puesto de trabajo cumple o no con las condiciones de seguridad y salud que el mismo reglamento del Ministerio de Trabajo tiene que dictar. ¿Vale? Entonces, aquí, como extraño, ¿sí puede venir la mutual a tu casa? Sí, previa autorización del propietario de la casa, obviamente, del trabajador. Puede entrar la mutual a tu casa a ver dónde está usted trabajando. Así que es un tema que va a tener que ser pronunciado en algún minuto. Bueno, claro, efectivamente, Carolina. Eso es fundamental. Los anexos son basales en esta materia, así que la norma aquí lo trae. Por eso estoy avanzando en el mismo orden que establece la norma. Entonces, Jaime, respondiéndote a tu pregunta, estamos entrando en el tema de los accidentes, el rol de las mutuales. Carolina, le hace sentido esta materia. Ahora, desde el punto de vista de esta protección, el empleador siempre, por favor, siempre tiene que informar por escrito los eventuales accidentes. Es un riesgo el no hacerlo. O sea, tenemos que informarle, además de todos los anexos que hemos hablado, tengo que informarle qué otros riesgos podrían haber. Y eso significa conversar con la gente de prevención de riesgo o el prevencionista de riesgo de la empresa para que comience a tomar las acciones correspondientes. Eso está en la letra N, en la siguiente. Y por lo tanto hay que considerarlo. Siguiendo con esta norma, entonces, de la letra M, el empleador podrá, siempre previa autorización, requerir entonces que el administrador del seguro se apersone o acceda al domicilio. O sea, yo empleador puedo pedirle a la mutual, oiga mutual, ¿por qué no va a visitar al señor para ver cómo está su puesto de trabajo? Y la dirección del trabajo podrá en cualquier tiempo, previa autorización del trabajador también, ir a fiscalizarlo. O sea, ¿podría entrar a su casa la dirección del trabajo? Sí, puede ir en el objetivo de fiscalizar este contexto. Así que tener presente de que esto se puede presentar. Generalmente podría darse al inicio que la dirección del trabajo, la inspección del trabajo se apersone a nivel de requerimiento. A nivel de requerimiento. Aquí hay una pregunta. Si hay funciones que requieren por salud determinados elementos especiales, ¿las debe llevar al domicilio del trabajador? Sí. Esas herramientas se las vas a tener que dar por escrito, le tendrás que dejar constancia que se las entregas y ese es un respaldo para ti como empresa y por lo tanto tienes que llevarlas muy bien detalladas. Y se las puedes llevar al domicilio y se las estás entregando. Técnicamente es un comodato, es un préstamo de ese equipo a ese trabajador. Hay que especificar que es el equipo tanto, que se encuentra en buenas condiciones, es aceptado por el trabajador en las buenas condiciones, así que es un anexo que debe ser también incorporado. Las sillas ergonómicas también es una variable. ¿Por qué? Porque si va la inspección del trabajo al domicilio de esa persona que trabaja en ese call center y ve que la silla es ergonómica, bueno, no es ergonómica, puedes arriesgar ahí alguna sanción o alguna solicitud de modificación. Vamos a ir avanzando. El deber de protección, me interesa también tener presente de la salud. El empleador siempre debe informar por escrito. Esa es una constancia que lo deja el artículo N. Es decir, siempre dejen por escrito. Siempre tienen que dejar por escrito. Por favor, reitero, quiero ser majadero unas veces que lo he dicho, pero todo por escrito. Las condiciones hoy son muy desfavorables para las empresas y por lo tanto las empresas tienen que resguardarse. Además, dejar por escrito
Hay otra obligación. Las tareas que deberían tener anotadas ya en su cuaderno cuando partí al principio eran altas. Ahora hay que capacitar al trabajador. El empleador tiene que efectuar una capacitación para acercar o indicar las medidas de seguridad que va a tener ese trabajador que está haciendo teletrabajo. Por lo tanto, yo tengo que presente que tengo que capacitarlo. Esa capacitación la podría hacer en modalidad e-learning, la podría hacer en modalidad presencial, y si lo hago presencial le tengo que sacar la firma. Si lo hago en modalidad e-learning, bueno, será un curso en que haya una firma electrónica simple, es decir, nombre, clave de acceso al curso, registro de las actividades realizadas online y por lo tanto las respaldo a través del logs correspondiente y entonces tengo el registro electrónico de que hice esa capacitación. Pero esa es una tarea que la ley le da al empleador de capacitar a sus trabajadores. Por lo tanto, es otra tarea que tienen que ya haber anotado en su registro. El deber de protección, entonces, deberá informar por escrito sobre la existencia o no del sindicato. ¿Qué pasa si hay un sindicato? Bueno, el sindicato también tengo que informar de que estoy desarrollando actividades de teletrabajo. Y además, ¿qué pasa si el sindicato se constituye después? ¿Qué pasa si el sindicato se constituye después? Estamos con alguna pequeña interferencia de internet. Si alguien quiere necesario repetirlo, vuelvo a repetir. Eh, el empleador deberá informar por escrito al trabajador la existencia o no de sindicatos legalmente constituidos en la empresa al momento del inicio de las labores. O sea, si hay un sindicato, también le tengo que informar al sindicato. Y si el sindicato se constituye después de que partieron las labores de teletrabajo, pues bien, tengo un plazo de 10 días para poder, siguientes de recibir esa comunicación, de que hay un sindicato que se va a constituir, de que tenemos que informarle a ese sindicato de que estamos realizando medidas de protección, medidas de salud y de que estamos realizando actividades de teletrabajo. ¿Mm? Y que se relaciona que siempre voy a tener que darle acceso a mis trabajadores a la empresa. Siempre. Siempre va a poder acceder a las instalaciones de la empresa. Ojo aquí, no porque estoy haciendo teletrabajo, lo voy a apartar, lo voy a desconectar desde el punto de vista de la relación laboral y no va a entrar a mi empresa, voy a tener que estar siempre con él dándole permiso el acceso. Y el empleador tengo que garantizar, va a tener que siempre mantener esta garantía de que las actividades colectivas que se realicen, bueno, también participen estos teletrabajadores y van a ser a cargo del empleador. Y por lo tanto, el empleador será quien corra con los gastos de traslado de estos trabajadores. Me explico. Si estamos haciendo una reunión semestral de todos los trabajadores de la empresa y bueno, y tenemos una cantidad de trabajadores que hacen teletrabajo, hay que traerlos a la empresa, pagar el bus correspondiente y por lo tanto tenerlos, pasarlos a retirar y traerlos a la organización. Y luego ir a dejarlos a sus casas correspondientes. O sea, tenemos esta obligación. Si el trabajador viene en su auto, bueno, si es que hay tendremos que entrar a acreditar a través del viático correspondiente, o se tendrá que entrar a acreditar al pago de la benzina o el pago del peaje correspondiente a los gastos que el trabajador haya incurrido al trasladarse a su casa. Es una realidad que hoy el tema de los viáticos está muy regulado y específicamente es bajo el mismo criterio. O sea, se devuelve el fondo o se asigna un fondo por parte de la empresa a los trabajadores. Bien, el tema de la fiscalización, alguien preguntaba por allí, es un tema que hay que tomar en consideración. Por eso quise poner una lámina expresamente en esta materia. La letra O lo dice clarísimamente, es que dentro de los 15 días siguientes en que se acuerde la modalidad, alguna de estas modalidades, bueno, hay que registrar el pacto electrónicamente, no físicamente, no en papel, sino que electrónicamente en la dirección del trabajo. Van a tener que hacerlo. Entonces la fiscalización, ojo aquí, va a quedar un registro electrónico por parte de la Dirección del Trabajo de todas las empresas que estén haciendo teletrabajo. Ojo ahí, y eso va a significar que podrían hacer una eventual fiscalización en su oportunidad. Yo creo que habrá un tiempo prudente que dará también la Dirección del Trabajo frente a estas fiscalizaciones, pero desde el punto de vista de que va a poder fiscalizar. Uno de los grandes anhelos que tiene la Dirección del Trabajo es realizar fiscalizaciones electrónicas a sus trabajadores, como hoy lo hace el Servicio de Impuesto Interno, que puede fiscalizar remotamente vía electrónica, se puede meter a través de plataformas de ERP, hacer seguimiento de fiscalización. Bueno, la Inspección del Trabajo también quiere también operar bajo esta lógica,
recuerden que, les puedo decir, no se los comento, desde noviembre del año pasado existe la Ley de Transformación Digital del Estado, en que todo lo que antes se hacía en papel debe ser traspasado electrónicamente. Claro, la ley define un plazo de 5 años en noviembre pasado, pero esto se está acelerando con la misma crisis sanitaria. Así que ojo en que se nos vienen ya fiscalizaciones electrónicas. Derechos colectivos, los trabajadores van a gozar de todos los derechos individuales y colectivos, por lo tanto la ley les reconoce expresamente que no podemos tener trabajadores clase A y clase B. No, no puede haber un menoscabo de su remuneración, tampoco. Eso significa atentar en contra de los derechos de ese trabajador, por tanto no vamos a poder modificarlo, tenemos que mantener sus condiciones si pasamos a trabajar en modalidad de teletrabajo. Bueno, quiero darle un pequeño resumen, la presentación va a quedar a su disposición y se les hará llegar oportunamente. En este resumen que van a ver a continuación es un mapa de ideas, un mapa conceptual que contiene cada uno de los tópicos que tratamos, así que si no tomaron o no alcanzaron a tomar nota, van a tener aquí las variables que le pide la norma. En celeste, la modalidad, la determinación del lugar, la jornada laboral, estipulaciones contractuales, los suministros de equipo y materiales, el derecho de conexión que hablábamos, el deber de protección, de salud, de seguridad de información, el acceso a las instalaciones, todo lo que dice relación también con la fiscalización y los derechos colectivos. Esta pequeña lámina es como un torpedo que pueden tener ahí para ver qué tareas ya tienen por delante en sus funciones de trabajo. Es muy importante. Y no quiero terminar mi presentación sin estos 4 conceptos. 1, el plazo de implementación. He sido majadero, pero comienza del 1 de abril y son 3 meses. Y tenemos que entrar a adecuar los contratos y hacer los anexos que estábamos hablando. 2, toman conciencia de que falta el reglamento. Nos falta el reglamento de que se debe dictar en 30 días contados de la publicación de la ley. Ese reglamento debería estar ahora a finales de abril, así que vamos a estar atentos a su publicación. 3, tener presencia y no olvidar este derecho a la desconexión, es decir, el trabajador tiene todo el derecho de no responderles al empleador las instrucciones que le dé. No estén presionando para que respondan inmediatamente, porque si lo envían un domingo o lo envían durante el periodo de vacaciones o dentro del horario definido expresamente por la ley para mantener esta desconexión, si es un trabajador teletrabajando, bueno, recuerden el tema de la desconexión. Y por último, recuerden la obligación de capacitar a sus trabajadores. Esto es una tarea que hay que hacerla también ahora dentro de otros 3 meses, porque es una obligación que nos impone la ley. Y cuando hablo de capacitar, tienen que verlo bajo la lógica de, 1, la perspectiva de la ley, las condiciones que trae. 2, el tema de las competencias digitales, la seguridad de la información, esos son aspectos clave, que si bien la ley no lo menciona, sí es importante que lo consideren, porque tienen que pensar que son trabajadores que están fuera del ámbito de la red interna de la empresa y se van a conectar a equipos de la empresa o a la red de la empresa. Y por lo tanto, le puede a ustedes exponer sus datos, si este trabajador desde su wifi se conecta a algún malware o algún virus que penetre los sistemas de su computadora, puede también infectar sus sistemas de su empresa. Por lo tanto, ese trabajador, con el equipo que reciba, tiene que tener también los equipos ad hoc. Así que tener presente estas variables. Y vamos aquí, Juan Carlos, esa era la última lámina, por si acaso. Andrés, si la empresa no cumple con escriturar los anexos posteriores a los 3 meses de entrada en vigencia de esta ley, ¿qué debo hacer? No, a ver, si la empresa no cumple con escriturar los anexos, es la empresa la que se va a ver expuesta a esta condición. Y como te decía al final también, va a tener que informar a la dirección del trabajo de los trabajadores que no se han adecuado a informar electrónicamente, porque tiene que informar en un repositorio electrónico de la dirección de trabajo a través de una plataforma que está habilitando la dirección de los contratos a través de plataformas que están realizando teletrabajo. Así que se expone la empresa a una infracción y podría ser de riesgo para la empresa. Y ahí, por lo tanto, todo lo que diga el trabajador va a primar por sobre lo que diga la empresa. No sé si alguien tiene otra duda o consulta. Andrés, ¿Sí, Alexandra? bien, muchas gracias. Te agradecemos esta mañana en el segundo webinar del MBA. La verdad es que es un tema súper interesante y tenemos mucho que aprender en el fondo acerca del tema. Así que muchísimas gracias por tu participación. Agradecerle a todas las personas que hoy día se conectaron.
Y además dejar los invitados para el próximo viernes al tercer webinar del MBA UDD, que estará a cargo de la profesora Erika Salvaj, con un tema que de verdad que da un cambio importante de lo que hemos llevado haciendo en estos 2 primeros webinars. Vamos a hablar de grandes desafíos y que finalmente en la contingencia en la que estamos en medio en este minuto, claramente nos enfrentamos a grandes desafíos en distintas aristas de nuestras vidas personales, laborales, profesionales. Así que cordialmente invitados para el próximo viernes. Durante el día van a recibir un mail con la encuesta para saber más o menos qué les pareció este webinar y además el video grabado de lo que fue la presentación de Andrés. Así que tengan un buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias, Alessandra, muchas gracias. Igualmente, gracias a todos los que asistieron, a todas y a todos. Chao, gracias.